Con este taller para PSU. Entramos ahora en lo que son las ecuaciones cuadráticas. Y el ejercicio número uno nos presenta una ecuación que dice x factor de 3x menos 3 igual a 126 y nos piden una solución para esa ecuación. Recuerden que las ecuaciones cuadráticas me entregan un x1 y me entregan un x2. ¿Por qué? Porque el mayor valor del polinomio es 2 y por lo tanto son dos soluciones. Pero acá me están pidiendo solamente una, por lo tanto tenemos que tener mucha precaución en lo que vamos a responder. Eh, el problema es bastante al hueso, nos entregan la ecuación y nos piden resolverla, por lo tanto eso es lo que vamos a hacer. No tenemos que plantear nada, tenemos que derechamente ir ya con la base que tenemos de la teoría y despejar la ecuación y encontrar los valores. De esos dos valores que nos vamos a encontrar acá, solamente uno es el que nos va a aparecer en las alternativas, me imagino. Entonces dice, x factor de 3x menos 3 igual a 126. Siempre que nosotros resolvamos ecuaciones, yo siempre les digo, hay que dejar las variables a un lado y los números al otro. Pero para el caso de las ecuaciones cuadráticas, esto varía un poquitito. Y varía porque la forma que tienen las ecuaciones cuadráticas, la forma me refiero a cómo se representan y cómo se plantean para poder resolverlas, es de esta manera. A siendo A un número real, x al cuadrado, más b siendo otro número real, x más c igual a cero. Esta es la forma en que nosotros tenemos que plantear las ecuaciones. ¿Y por qué? Porque primero nosotros tenemos que evaluar si es que es posible factorizarla. Después vamos a ver de qué forma se pueden factorizar las ecuaciones cuadráticas. Y si no es posible factorizarla, así al ojo o con números que son conocidos, que son factorizables, y después vamos a ver por qué, lo que se debe hacer es utilizar la famosa fórmula cuadrática. Y la fórmula cuadrática está hecha para ocuparla con esta forma, que la fórmula cuadrática, para que tomemos nota, sería menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac partido por 2a. Acá podemos darnos cuenta aquí de que vamos a tener dos soluciones, porque una va a ser la raíz positiva y otra va a ser la raíz eh, negativa de esta expresión que está dentro del radical. Ahora, no me refiero a que la raíz cuadrada va a ser negativa, sino que fuera de la raíz va a ser positivo y fuera de la raíz va a ser negativo. Entonces, estas dos son las formas en que nosotros debiéramos resolver la ecuación de ahí arriba. Ojalá se pudiera de la primera, la que está con azul. Ojalá se pudiera factorizar directamente desde ahí. Pero si no se puede factorizar desde ahí, hay que necesariamente hacer esa formulita. Entonces, metámonos con el problema. Tenemos ese ejercicio que está ahí, esa ecuación planteada. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es dejarlo como habíamos visto recién, a ver de qué forma podemos desarrollarlo, de qué forma podemos factorizarla y si no ocupar la fórmula. Entonces, lo que vamos a hacer, esta ya se la saben, el x pasa a multiplicar a cada uno de los términos que está dentro del binomio. Entonces, esto sería x por 3x, que es lo mismo que 3x cuadrado, menos x por 3, que es lo mismo que 3 por x. Y de inmediato si se recuerdan, todo va a quedar a la izquierda y a la derecha va a quedar 0. Siempre va a ser así. Entonces vamos a aprovechar el tiro de pasar el 126 que está positivo al otro lado negativo. O sea, va a quedar de esa forma igual a 0. Fíjense que eh, vamos a escribir la forma que teníamos al principio. De esta manera nos quedó. ¿Cómo era la fórmula genérica? Era a x cuadrado más b
x más c igual a 0. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro a es igual a 3, que nuestro b es igual a menos 3 y que nuestro c es igual a menos 126. Se ve clarito ahí. Entonces nosotros la fórmula cuadrática, si quisiéramos desarrollarlo con ese procedimiento, la fórmula cuadrática que vimos recién debiera tener esos valores que están ahí. Ahora nos vamos a dar cuenta que esto es solamente la teoría, digamos, mirándolo como primera vista, porque antes podemos hacer un par de cosas más, que es lo que vamos a tratar de ver ahora. ¿Por qué les digo esto? Porque los números igual son grandes, el 126 es demasiado grande para meterlo en una fórmula. Entonces, de más que algo se puede hacer con él. Y cuando me refiero a esto, me refiero sencillamente a que 126 es divisible por 3. En otras palabras, yo podría esto dividir toda la ecuación por 3. ¿Cómo me quedaría? Si divido todo por 3, me quedaría x cuadrado menos x menos el 126 dividido 3 es 42 y eso igual a 0. Ahí me cambió un poco la figura. En realidad se me simplificó, me quedó mucho más sencillo para poder desarrollar. Y si queremos meter esto dentro de la fórmula, ya es un poquitito más amigable. Ahora nosotros nos vamos a dar cuenta que no es necesario hacer la fórmula. ¿Y por qué no? Porque ante esto que está acá, nosotros vamos a definir una pequeña metodología que nos puede ayudar mucho a desarrollar este tipo de problemas. ¿Qué es lo que vamos a decir? Si ustedes se dan cuenta, acá nosotros tenemos ese valor que es el que acompaña a la x, que no aparece porque no es necesario, pero todos sabemos ya que eso es menos 1. Y acá tenemos el número que está solito, que es el menos 42. Entonces, ¿cuál es la idea de esto? Nosotros tenemos que factorizar y la factorización siempre va a ser de esta forma. X más algo, X más algo, y esto igual a 0. Entonces nosotros esto debemos tratar de dejarlo así. ¿Y cómo? ¿Cómo se deja así? Nosotros nos tenemos que hacer una pregunta, dos preguntas en realidad, que tienen que ver con ese número y tienen que ver con ese número. La primera pregunta, que tiene que ver con ese que está ahí, ¿qué dos números, que son los que van a ir ahí, le vamos a colocar A y B, qué números, que son dos, qué números al sumarlos, me da ese valor? O sea, que A más B sea igual a menos 1. ¿Y qué valor al multiplicarlos me da el segundo? O sea, tengo que encontrar un A por B que sea igual a menos 42. Esas son las preguntas que me tengo que hacer. Si soy capaz de responderlas, los numeritos que me salgan acá, el A y el B, automáticamente aparecen acá en esa factorización. Ahora, si no soy capaz de verlo, ahí recurro a la fórmula cuadrática. Pero en este caso nos vamos a dar cuenta que no es para nada difícil, porque tenemos dos numeritos que cumplen de inmediato con la condición. Tenemos A más B igual a menos 1 y A por B igual a menos 42. Yo lo que hago siempre, o lo que intento hacer, es enfocarme en este. ¿Por qué? Porque dos números que sumados me den menos 1 son infinitos. Hay millones de números que sumados me den menos 1. Pero números que me den menos 42 al multiplicarse en realidad son poquitas. Están acotados. Por lo tanto, partimos por ahí. Y de inmediato yo me puedo dar cuenta, hay que ir tanteando. Puede ser el 21 y el 2, por ejemplo, puede ser el 42 y el 1, pero yo me doy cuenta de inmediato que 6 por 7 es 42. 6 por 7. Ahora, lo que yo necesito es que sea menos 42. Entonces ahí me fijo en esto. Yo sé que A más B tiene que ser menos 1. Por lo tanto, el número mayor de estos dos es el que debe ser negativo. Por lo tanto, ese que está ahí. Eso quiere decir entonces que
uno de estos numeritos es el 6 y el otro de esos numeritos es el menos 7. Por lo tanto, la factorización quedaría, lo voy a colocar acá, como x, se supone que eso es una x más 6 y x menos 7 igual a 0. ¿Y por qué hacemos todo esto? Nosotros al principio dijimos que existían dos soluciones para x, dos soluciones para x. Entonces acá es muy fácil ver cuáles son, porque lo que yo debo hacer, todos sabemos que cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0, igual a 0. Por lo tanto, lo que yo debo ver es que ese valor sea 0 o bien ese valor sea 0. Por lo tanto, ante eso, yo lo que sé es que de acá x tiene que ser igual a menos 6, porque ahí me va a dar 0. Y también x tiene que ser igual a 7, que ese se extrae de acá. Por lo tanto, esos son los dos valores que satisfacen esa ecuación. Les dejo como tarea que lo verifiquen. Verifiquen que menos 6 y 7 satisfacen esa ecuación. Entonces, si menos 6 y 7 satisfacen esa ecuación, yo tengo que buscar dentro de las alternativas donde aparezcan estos dos valores. ¿Aparece el menos 6? No, por lo tanto ese no es el número que me piden. ¿Aparece el 7? Ese sí. Esa que está ahí es la respuesta correcta. La alternativa C. Espero que les haya quedado claro. Me parece que no es tan complicado para empezar. Y como les digo, en este caso era fácil de factorizar. Pero hay veces en que no es así porque los números no salen racionales, digo yo, fraccionarios, y por lo tanto ahí no es tan fácil verlo. Y ahí sí hay que hacer la formulita, pero con la fórmula igual sale relativamente sencillo. Así es que eso con relación al ejercicio número 1 y nos vamos al número 2. Chao, chao.